Estamos estudiando acerca de la soberanía de Dios, un atributo maravilloso, y hemos venido profundizando en las áreas donde el Señor es soberano. Sabemos que Dios es un Rey soberano que hace conforme su voluntad. Y hace varios tiempo atrás, cuando el Señor me permitió comenzar a compartir con la iglesia acerca de los atributos del Señor, no sé si mi hermano lo recuerda o quiero recordárselo en esta mañana. Y decíamos que cuando comenzábamos un estudio acerca de los atributos de Dios, nos propusimos obtener un fruto para nuestras almas de este estudio. ¿Cuál era este fruto? No simplemente un conocimiento, no simplemente una información para nuestro intelecto, sino que realmente ese conocer a Dios, ese saber quién es Dios a través de sus atributos nos llevara a nosotros a una adoración correcta, a un servicio correcto, a un amor correcto, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos o vivamos para Él. Hace un momento cantábamos un himno maravilloso y quiero que con ese estudio pensemos si lo que realmente cantamos en ese himno nosotros lo vivimos, si realmente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, sea cual fuera la providencia que estemos viviendo. Las verdades de la palabra de Dios están allí en la Escritura, no simplemente como una información, no simplemente para hacernos inspiración, sino que está allí para edificar nuestras almas. La soberanía de Dios es más que un asunto complejo que trata de explicar el gobierno divino. La soberanía de Dios o la información que encontramos en la Escritura está allí designada para fomentar en cada creyente el temor hacia Dios. Nos es dada a conocer para el estímulo a la vida de piedad. Ha sido revelada para sujetar nuestros corazones a la voluntad de Dios. Nos deben llevar a una adoración más pura, una obediencia más gozosa y un servicio más humilde al Señor. Nos debe llevar a un reconocimiento verdadero de la soberanía de Dios, el cual nos humilla de una manera especial, humilla nuestro corazón ante Dios, hace que renunciemos a la voluntad de nuestro yo y que nos deleitemos en escuchar y obedecer la voluntad del Señor. Quienes han reconocido la soberanía de Dios necesariamente han sido transformados. Este fue el caso de Job. Aunque la Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios, al final de su libro, al final de toda la experiencia que este hombre tuvo con Dios, él dice lo siguiente, Job capítulo 42, versículo 2 al 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si usted se fija en estos textos, no nos quiere decir que Job al final de su providencia se volvió un creyente. No. Dice la Biblia que él era temeroso de Dios, sino que después de experimentar y aceptar en su vida la soberanía del Señor, esto lo llevó a un amor, a una sumisión, a una dependencia y a una santificación más correcta de su vida. El conocer, el adquirir el conocimiento de la palabra de Dios cada domingo que el Señor nos está hablando. El Señor nos está santificando y debe haber una vida de piedad en nosotros.
Si esto no pasa en nosotros, simplemente estamos recibiendo información y podremos conocer más letra. Pero eso debe ser aplicado a nuestros corazones y debemos nosotros vivirlo. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, mi enseñanza es algo así como una evaluación. Usted debe ir indagando su corazón y revisando si usted ha creído o tiene esas actitudes que aquel creyente que ha comprendido la soberanía de Dios tiene en su vida. Hoy reconoceremos si estas enseñanzas han sido solo informativas o por el contrario han transformado de manera correcta nuestros corazones. Déjeme entonces darle mi hermano o mis hermanos en esta mañana 5 actitudes que el creyente debe tener o que debemos tener con respecto a la soberanía de Dios. Si usted quiere titular esta enseñanza, pondría nuestra actitud frente a la soberanía de Dios. Vayamos entonces sobre nuestra primera actitud, es decir, cómo nosotros como creyentes debemos responder al conocimiento que el Señor nos da de Él, cómo nosotros debemos vivir entendiendo que Dios es un Dios soberano. La primera actitud que debe tener un creyente si ha entendido la soberanía de Dios es un temor reverente. Vivimos en un mundo que ha logrado poco a poco desaparecer la idea de Dios de su mente y de sus acciones. Al no concebir la idea de un Dios santo, desaparece el temor a Dios del corazón y toda especie del mal empieza a ser aceptada. Creo que todos lo vemos. Hoy no hay temor de Dios. Hoy para el hombre todo es normal. Se puede decir que el hombre del siglo XXI no es un hombre temeroso de Dios, es un hombre de manera general ateo, irreverente y despreocupado por su alma. La corrupción, el pecado, es algo de lo más natural y el hombre que dice temer a Dios es catalogado como anticuado, anacrónico y extemporáneo. Todo esto se debe a lo que el apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de Romanos dice, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. De la misma manera, la palabra de Dios es cada vez más despreciada y desdeñada, aún por el pueblo que dice servirle a Dios. El culto al Señor es despreciado, se le ofrece fuego extraño, cualquier oración, cualquier alabanza. Pues mis hermanos, hace falta que se le recuerde al pueblo de Dios que Él sigue siendo tan poderoso como siempre y que debe ser temido. Podemos ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios mismo ordena que se le tema. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 nos dice: temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Temerás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 nos dice: y ahora, Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor manda que su pueblo le tema. Alguien podría decir, bueno, pero es que son los impíos los que deben temer a Dios. No, hermanos. El Señor dice que nosotros, sus hijos, debemos temerle. Por supuesto, vamos a hablar de ese temor que debemos nosotros tener. Además, hermanos, el hombre de Dios en la Escritura es reconocido como alguien que teme al Señor. Job capítulo 1, versículo 1 nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Además, en Éxodo 18, 21 dice:
Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Hermanos, la Escritura nos habla de que Dios manda que le temamos, y esa era una de las características, o ese título se utilizaba para llamar a los creyentes hombres temerosos de Dios. Qué lamentable es que este mandato y este título de temeroso de Dios que se acostumbraba a utilizar en los creyentes está casi extinto entre los hombres y aún entre el pueblo de Dios. No obstante, debemos recordar que sigue estando escrito en la palabra del Señor en el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Pero por supuesto hay que aclarar que el temor que Dios exige no es un temor servil como el que predomina entre los paganos o los dioses de los paganos. No es un temor motivado por la amenaza, por el miedo al castigo. No es el temor que produce el pecado y la indignidad como en el caso de Adán y Eva, que después de haber pecado se esconden del Señor, temen y se esconden del Señor. Génesis 3, 7 y 8. Es el temor que produce la grandeza y la soberanía de Dios en un alma que se siente inmerecidamente amada. No es un temor servil, no es servirle a Dios por temor, no es servirle a Dios por el castigo, es servirle a Dios por amor, por lo que es Él. El temor es señal de respeto del hombre que reconoce en Dios su inagotable poder. El temor que Dios pide no es aquel que nos impulsa a la santidad pensando en la recompensa del cielo. Tampoco es el temor que lleva a la piedad pensando en el estatus social o las ventajas que tenemos en nuestra comunidad. El temor que Dios espera de nosotros es ese miedo sincero a cometer pecado única y exclusivamente porque no queremos ofender a Dios, a quien amamos de todo corazón. El hombre que se rinde a la soberanía de Dios teme a aquel que es todopoderoso y rinde su vida en obediencia completa a Él. Aquel hombre ha comprendido lo que expresó el salmista cuando dijo: contra ti, solamente he pecado. Solamente pecado contra Dios. No significa que a Él no le interese los demás. Pero este hombre entiende que es contra Dios que ha pecado. Por eso, hermano, si usted mira el Salmo 51, David nunca buscó el perdón de Dios por el miedo a que el Señor quitara su posición. Voy a pedir perdón porque si no lo pido, Dios me quitará como rey. Si usted mira ese salmo, es una petición diciendo: Señor, he pecado contra ti, solamente contra ti, vuélveme el gozo de tu salvación. David estaba interesado completamente en Dios. Él conocía que había ofendido a Dios. Y esa es la actitud que nosotros como creyentes debemos tener. El temor reverente nos lleva no a buscar a Dios, no a servirle a Dios, no a amar a Dios por nuestra posición o por el que dirán. Es que yo voy a servirle a Dios porque es que el pastor es bravo y me regaña. Es que yo voy a buscar agradar a Dios porque es que los hermanos me están mirando. No, aquel que teme a Dios no peca porque teme ofender a ese Dios maravilloso. Y esa es la actitud que nosotros debemos entender. Dios es un Dios soberano. Dios está por encima de todo. Dios nos está mirando. Eso es lo que debe pesar en nuestro corazón, ofender a un Dios santo. Así que yo sirvo a Dios, yo temo a Dios, no por lo que me estén mirando. Los ojos de Dios están puestos sobre los que le temen. Y te pregunto, ¿tú temes a Dios de verdad? ¿O simplemente estás viviendo una vida, entre comillas, correcta, por agradar al hombre, porque te están mirando? ¿O porque realmente temes a Dios?
Creo, mis hermanos, que esta debe ser entonces nuestra actitud, un temor reverente hacia el Dios soberano. Asegurémonos entonces que nuestra vida de creyentes no la estamos viviendo por temor a los hermanos o al pastor. Que la motivación para la santidad no sea perder la membresía de la iglesia. Que nuestra motivación a agradar al Señor no sea solo el librarnos de la condenación ni la recompensa del cielo, porque les recuerdo que lo que hace hermoso el cielo es Cristo, es disfrutar de la presencia de nuestro Dios, es agradarlo a Él. Spurgeon definió el temor a Jehová de la siguiente manera. Él dice: temed a Jehová vosotros sus santos, respetadle, rendidle pleitesía y humillaos ante Él con reverencia propia de un niño. Andad en sus caminos, obedeced sus mandatos, haced su voluntad, temblad ante la posibilidad de ofenderle, apresuraos a servirle. No temáis la ira de los hombres, ni castigáis, ni caigáis en la tentación de pecar, presionados por la virulencia de sus amenazas. Temed únicamente a Dios y a nada más. Debemos temer a Dios porque no queremos ofender a un Dios 3 veces santo, hermanos. Esa debe ser nuestra actitud al comprender la soberanía de Dios, vivir nuestra vida como creyentes motivados por la santidad de Dios, porque Él no soporta el pecado. Déjeme entonces darle una segunda actitud. Y es una obediencia implícita. Obediencia implícita. Ver a Dios tal y como es Él, majestuoso, poderoso, inigualable, nos lleva a darnos cuenta de nuestra pequeñez y nuestra total dependencia de Él. Además, hace que nos pongamos en sus manos y es engendrado un santo temor que nos lleva a andar en la obediencia. Quiere decir que quien teme al Señor anda en sus caminos. Quien tiene una visión clara de Dios recibe el mejor antídoto para el mal y la tendencia natural al pecado, ya que este hombre se humillará y vivirá para Dios y no para sí mismo. Solo hay 2 clases de personas en este mundo: quienes viven para sí y quienes viven para glorificar a Dios. Ninguno puede servir a 2 señores, como lo dice como lo dice la Escritura. Ninguno puede servir a 2 señores, o aborrecer a uno y amar al otro. La irreverencia engendra desobediencia. Esto no lo ilustra Éxodo capítulo 5, versículo 2, donde se nos cuenta lo que pasó con Faraón. Faraón no quería dejar al pueblo de Israel libre. Mire lo que dice Éxodo 5, versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es ese tal Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La irreverencia ante Dios genera desobediencia. Aquel que no le teme a Dios no le obedece y dice: ¿quién es ese Dios? ¿Quién es Cristo para que yo le obedezca? Para Faraón, el Dios de los hebreos no era sino uno más en la lista, desconocido para él. ¿Por qué habría de temerle? ¿Por qué habría de servirle y obedecerle? El Señor se encarga de demostrarle a Faraón quién es Él. Y muy caro tuvo que pagar su obstinación. La irreverencia de Faraón lo llevó a desobedecerle. ¿Ha notado usted, mi hermano, cómo se dirige algunos hijos a sus padres? Niños pequeños se dirigen a sus padres con irreverencia. ¿Saben por qué? Porque no les temen. No les temen a sus padres. Son iguales. Qué terrible es esto. Al igual pasa con Dios. Aquello
o aquellos que no le tienen estima, aquellos que no le temen, no quieren obedecerle. Ahora, si la irreverencia siembra desobediencia, lo contrario, la verdadera reverencia producirá obediencia. Si yo temo a Dios, yo querré obedecerle. La palabra obediencia en el hebreo da la idea primaria de oír y se relaciona con la disposición de escuchar y después seguir o dar cumplimiento a lo escuchado. Obediencia y audición encuentran relación directa. A esto se refiere el apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo 1, versículo 22, donde dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. La obediencia es escuchar la palabra, es saber que Dios ha hablado, que el soberano ha hablado, temer a Dios y querer obedecer, practicar, vivir la palabra. El hombre que dice temer a Dios ama y valora la Escritura como la voz de Dios. ¿Qué debemos nosotros como creyentes obedecer? Los mandamientos del Señor. Si me amáis, dice el Señor, guardan mis mandamientos, andan en mis estatutos. El hombre que ha comprendido que Dios es un Dios soberano, acepta sus decretos y preceptos sin discutir ni seleccionar lo que quiere obedecer. La palabra de Cristo es su única ley. El Hijo de Dios es un hombre de obediencia. Los mandamientos para el creyente no son gravosos, pues no obedece las órdenes tiranas de un dictador, sino las leyes justas de un rey que solo desea el bien de sus súbditos. Este hombre que se rinde en obediencia a su Señor es aquel que conoce cuál es la voluntad de aquel a quien sirve y siempre anhelará caminar en ella. Siempre. Un hombre que ha comprendido la soberanía de Dios no dice algo así como: esa palabra es dura. Bueno, son inventos de los que están predicando. O simplemente dicen, como él sí puede cumplir eso. El día del Señor, no, eso no es bíblico. El hombre que ha comprendido que es a través de la palabra de Dios que Dios gobierna su iglesia, no contiende con los mandamientos de Dios. No dice, esto lo voy a cumplir, pero esto no, esto es legalismo. No, hermanos. El hombre que ha comprendido la soberanía de Dios se rinde en obediencia a toda la Escritura. El hombre que ha comprendido la soberanía del Señor dice, como el salmista en el Salmo 119, versículo 174, Señor, cuánto anhelo la salvación de Jehová, pero tu ley es mi delicia, tu ley es mi delicia. Deseo las bendiciones del Señor, anhelo buscar a Dios, deseo estar con Él en el cielo, pero la ley del Señor es mi delicia. No contiendo con su palabra, quiero hacer la voluntad de Dios y no pongo excusas. Así que examinemos nuestro corazón, hermanos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y ahora pues, ahora Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Primero, que le temas. Teme al Señor. Y dice, que andes en todos tus caminos. Debemos temer al Señor, pero ese temor nos llevará a una obediencia que a su palabra, sin discutir, sin pelear. Les recuerdo, hermanos, qué pasaba con aquel hombre que refutaba las órdenes de un rey soberano. No se atrevían a hacerlo. Pero hoy muchos se atreven a pelear con Dios por su palabra. Eso es muy fuerte. Esa iglesia exige mucho. No, hermanos. Es la palabra de Dios. Y si yo he comprendido que Dios es un Dios soberano, me rendiré en obediencia total a su palabra. El creyente entonces sabe y acepta que es por medio de la Escritura que Dios rige su vida. Es por medio de los mandamientos del Señor que Él está dirigiendo su iglesia. Y aquel que lo comprende se sujeta totalmente
a ella. Tercera actitud. Aceptación total de su voluntad. ¿Recuerda el himno que cantamos? Aceptación total de su voluntad. Cuando los asuntos de manera general marchan bien, es más fácil aceptar que Dios es soberano. Y entonces agradecerle, adorarle y obedecerle con gozo. Pero cuando los asuntos no marchan bien, se ponen difíciles y con el tiempo no mejoran, sino que se ponen peores, allí es cuando tendemos a caer en murmuración y queja. ¿No es así, hermanos? ¿Recuerdan al pueblo hebreo caminando por el desierto? ¿Recuerdan, hermanos, que cuando cruzaron, cuando el Señor les dio la victoria, ellos cantaron, se gozaron, se regocijaron? Pero unos días después, cuando enfrentaron sed, hambre y privaciones, ¿qué hicieron ellos? No clamaron a Dios, sino clamaron contra Dios. El reclamo estuvo siempre en sus bocas. Cuando las providencias adversas tocan la vida del creyente, éste puede desalentarse en su interior, abandonar sus disciplinas privadas, pero también lo puede hacer con sus devociones públicas. Entonces se desanima para buscar al Señor, abandona los cultos, se separa de la comunión con sus hermanos. Pero el mejor antídoto para esto, hermanos, es comprender que Dios es un Dios soberano y que hace con nosotros lo que Él quiere. Podemos decir, no, yo no contiendo con Dios, yo no reclamo a Dios, yo no alzo mi voz delante de Dios ni le reclamo. Pero cuando nos desanimamos, cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos de los mandamientos de Él, cuando nos apartamos de la comunión de la iglesia, le estamos diciendo, Dios, tú lo que haces lo haces mal. Qué fácil es decirle al Señor, Señor, qué bueno y bondadoso eres cuando todo va bien. Pero cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando el Señor nos prueba en nuestro carácter, en nuestra salud, ¿qué hacemos? Contendemos con Él. Aquel que por pura gracia ha reconocido la soberanía de su Señor, la murmuración es acallada, y en su lugar el corazón se inclina ante la voluntad divina, reconociendo que Él no ha afligido tanto como se merece. El Hijo de Dios puede decir con el salmista, Salmo 103, versículo 10 y 11, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre quienes, sobre los que le temen. La auténtica conformidad a la soberanía de Dios confiesa que Él tiene perfecto derecho de hacer de nosotros lo que quiera. Aquel que se inclina ante la voluntad del Omnipotente reconoce su derecho absoluto a hacer con sus hijos según lo crea adecuado. Si quiere enviar enfermedad, necesidad, dolor, aflicciones familiares, aun cuando el corazón esté sangrando por todos sus poros, el creyente dirá, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Tenemos luchas con esto, pues la mente carnal nos acompañará hasta el fin de nuestros días terrenales. Pero aunque nuestro corazón se turbe, nuestra alma está entregada a esta absoluta verdad. Y nos levantamos en confianza y nuestros ojos llenos de lágrimas al cielo dirán, hágase conforme tu voluntad, hágase en mi vida como tú quieras. Voy a aceptar tu voluntad. Alguien dirá, hermano, eso es imposible hacerlo. Déjeme darle una ilustración de esto. Primera de Samuel, capítulo 3. Recuerdo que Elí no
fue estorbo para el pecado de sus hijos. Y Dios decide exterminar a los hijos de Elí. Y el profeta Samuel tenía que ir a darle esa hermosa noticia: tus hijos perecerán. En versículo 18 dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Que fue la respuesta de Elí. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Qué terrible recibir la noticia que nuestros hijos perecerán, irán a la eternidad sin estar preparados. Y alguno dirá: pues se lo merecían. Y yo le pregunto a un padre: ¿seguro que usted diría eso? Es una situación difícil, es una providencia difícil. Pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre? Jehová es, Él es soberano, Él es el que decide que se haga su voluntad. Así debe ser nuestra respuesta. Por otra parte, ¿cómo no recordar a Job, de quien la Biblia afirma que era un hombre temeroso de Dios? Si hubiese sido por su vida irreprensible, todos esperaríamos que sus providencias hubiesen sido favorables a él. No se espera que a un hombre recto le acontezcan las más grandes desgracias. Un hombre rico y poderoso pierde en un día a sus hijos, quienes mueren por un ciclón. Ladrones se llevaron sus rebaños y perdió todo cuanto poseía. ¿Y cuál fue la respuesta de Job ante esto? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job reconoció la soberanía de Dios al decir: Jehová dio, Jehová quitó. Y hasta ahí podríamos decir: yo reconozco la soberanía de Dios, porque yo sé que Él da y que Él quita. Pero, dice el texto, sea el nombre de Dios bendito, sea el nombre de Dios glorificado. Es decirle: no importa la providencia que esté viviendo, tú decides qué hacer. Yo me rindo a tu perfecta voluntad. Con facilidad, o con cuánta facilidad salen de nuestra boca alabanzas al Señor cuando todo nos sonríe, cuando los asuntos marchan bien. Podemos decir con gozo: bendito sea el Señor. Pero cuando las providencias son adversas, solo declaramos: Jehová dio y Jehová quitó. Pero no alabamos al Señor. Cuando el alma se inclina ante la voluntad soberana de Dios, ésta se rinde o rinde toda su vida a la voluntad perfecta. Todos sus planes están bajo la soberanía de Dios. El hombre reconoce que Dios es el alfarero y hace con el barro lo que Él desea. Dios tiene el control completo y Él hace lo que a Él le place y determina si nosotros podemos hacer lo que hemos planeado. Esta es la esencia de la soberanía de Dios, su absoluta independencia para hacer lo que le satisface y su total control sobre las acciones de todas sus criaturas. Nadie puede alterar su voluntad o actuar fuera de sus límites. Cuando Dios cambia nuestros planes, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Señor, qué duro eres tú. No. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Tú sabes lo que haces, tú mandas. Sea el nombre de Dios bendito. Esa debe ser nuestra actitud. Una disposición, un sometimiento a la voluntad total de nuestro Señor. El someterse a la voluntad de Dios es aceptar que Él es quien decide cómo hemos de vivir, dónde nacimos, dónde viviremos. Él determina las circunstancias que rodean nuestra vida, la riqueza, la pobreza, la enfermedad, la salud. Él es quien dice cuántos serán nuestros días y los años de aquellos que nos rodean. Si usted entiende esto y lo acepta con gozo, déjeme decirle, hermano, que usted está entrando en la escuela superior de Dios. Usted puede gozarse en el Señor, quien lo ha tratado y llevado a más madurez. Así que con esto en mente, déjeme darle una cuarta actitud.
y es gratitud profunda. El creyente que comprende la supremacía de Dios no solo acepta a regañadientes lo inevitable, no vive bajo la premisa, bueno, voy a sacar siempre lo mejor de lo peor. No, el cristiano puede decir en toda circunstancia, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El apóstol inspirado ordena en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos en buenos y en malos momentos, por las adversidades y las bendiciones. Todo debe ser ocasión para dar gracias, así no sea de acuerdo a nuestros deseos. Los hombres naturales, aquellos que no han sido regenerados en Dios, no saben dar las gracias. Esta no es una virtud inherente al hombre, no viene con nosotros. El hombre da la bienvenida a las cosas que ocurren de acuerdo a sus deseos, pero se queja de aquello que no esperaba. Se felicita a sí mismo por sus éxitos y culpa a otros o a Dios por sus fracasos. Pero no se le ocurre agradecer a Dios por esto. Es incapaz de ver la mano de Dios en todo lo que acontece. El apóstol Pablo acusa al no creyente en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre que no ha sido regenerado no puede dar gracias a Dios en todo. Solamente agradece lo que le favorece, pero aquello que va en contra, que dice Dios me está castigando, Dios no existe. Pero el creyente entiende que debe dar gracias a Dios en todo. ¿Notó el texto? ¿Es la voluntad de Dios que demos gracias en todo? Sí, por supuesto que sí. El Hijo de Dios actúa contrario a este razonamiento humano. El Hijo de Dios agradece y así demuestra su total dependencia del Señor. El creyente acepta lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 25, segunda parte, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que da todo? Dios. Dios. El creyente acepta la voluntad del Señor, pero agradece profundamente porque sabe que esto es gracia, hermanos. Todo lo que nosotros tenemos es gracia, que es Dios quien provee para todas sus necesidades temporales, pero además entiende que en lo espiritual es Jesucristo quien le dio vida al morir por sus transgresiones. Todo lo que tiene y es, se lo debe a la bondad del Señor y a su inagotable gracia. El nacido de nuevo es como el uno de la historia de los 10 leprosos sanados. Él no es hábil para pedir y olvidadizo para agradecer. Es natural tener un espíritu lleno de ingratitud debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Espíritu Santo ha dotado al creyente de esta gracia de la gratitud en el momento de la regeneración. Pero como todas las virtudes cristianas, hermanos, deben ser cultivadas. Debemos creer en ellas. Por tanto, es contra la naturaleza del creyente ser ingrato. Va totalmente en contra de las Escrituras. Lo que debe ser normal es que el creyente luche a diario contra ese espíritu de ingratitud y crezca en la disciplina de dar gracias a Dios. Escúcheme bien, por todo. No únicamente por lo que nos hace sentir bien, no solamente por las providencias agradables de vivir, sino por todo. La base para agradecer en todo y por todo es la comprensión de que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien.
que Él es sabio, por tanto sabe lo que es mejor para nosotros y es amoroso y no permitirá nada que no sea para nuestro beneficio. Comprender que Dios es soberano, entonces, que nada se le escapa de sus manos, esto nos lleva a someternos a Él y agradecerle profundamente. Entender esto es la clave para poder agradecer siempre. Entender que todo lo que hace Dios servirá para nuestro bien, para nuestra santificación. Así no lo comprendamos, así nos duela, Dios sabe lo que hace. Un reformador y mártir inglés que fue ejecutado en 1555, antes de su ejecución en la hoguera, dijo las siguientes palabras: si su majestad, estaba bajo el gobierno de María, una reina, y él dice, si su majestad se complace en soltarme, se lo agradeceré. Si prefiere encarcelarme, se lo agradeceré. Y si decide quemarme en la hoguera, se lo agradeceré. Así expresó un alma de un creyente. Hágame Dios lo que me haga, siempre le estaré agradecido. Esa debe ser la actitud de un creyente. Haga lo que haga Dios, siempre le estaré agradecido y siempre le voy a servir. Déjeme darle una última actitud, y es la adoración humilde. Una adoración humilde. La adoración implica una consideración en dos orientaciones, una hacia arriba y otra hacia abajo. Quiero decir que cuando miramos hacia arriba, hacia Dios, vemos toda su majestad, poder, gloria y soberanía, así como su misericordia, bondad y gracia. Nos deleitamos al contemplar sus perfecciones, pero cuando miramos hacia abajo, hacia nosotros, reconocemos nuestra total dependencia de Él y nuestra bajeza a causa de nuestro pecado. Lo vemos como el Creador soberano, digno de total adoración, servicio y obediencia. Y nos vemos como criaturas miserables e indignas que hemos fallado en adorarle y servirle como Él se lo merece. Adorar es el reconocimiento y esa consideración adecuada de quién es Dios y quién soy yo. Dios es perfecto, majestuoso, poderoso, santo, justo, supremo, bondadoso, todo amor, soberano. Yo, indigno, pecador, débil, injusto, malo, incapaz. Solo quien reconoce su verdadera condición y que fue visto en gracia, que fue amado sin merecerlo, que recibió lo contrario a su condenación y actos, este es un deudor eterno de la gracia de Dios y le adorará eternamente. No merecemos de Dios sino el juicio eterno. Somos sus deudores permanentes, no solo por su soberana misericordia al salvarnos, además por todo aliento, fuerza y sustento físico. No tenemos derechos ante Dios. Todo lo hemos recibido por gracia. La soberanía de Dios también implica que Él puede hacer lo que quiere con nosotros, que haya decidido redimirnos y enviarnos a su Hijo para que muriera por nosotros, en lugar de enviarnos al lugar de eternidad, al lugar de perdición. No era una obligación. Lo hizo por su soberana bondad y gracia. Esto fue lo que le expresó a Moisés en Éxodo 33:19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de su rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Adorarlo con el corazón implica una actitud de humilde aceptación por parte nuestra del derecho de Dios de hacer lo que le plazca a nuestras vidas. Es un sincero reconocimiento de que todo lo que poseemos, sea salud, posición, riquezas o cualquier otra cosa, son un regalo de su gracia y que nos la puede quitar cuando Él quiere. Dios no actúa con soberanía tirana. Él usa su poder para nuestro bien, no para destruirnos, pero lo sabe muy bien, o esto lo sabe muy bien, quien ha reconocido la soberanía de Dios. David deja plasmada esta virtud en los salmos. Muchos de ellos reconocen y exaltan a Dios
por su grandeza y por sus obras, y reconoce la pequeñez del hombre y su indignidad. Salmo capítulo 95, versículo 1 al 6. Salmo capítulo 95, versículo 1 al 6 dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postrémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hermanos, nuestra adoración a Él debe ser porque entendemos que todo lo que hoy somos es simplemente por su gracia. No tenemos derechos delante de Dios. Dios nos salvó únicamente por su gracia, y esto debe llevarnos a una adoración constante. En conclusión, entonces, mis hermanos, quien reconoce el atributo de la soberanía en Dios, necesariamente este conocimiento transformará su ser. Entonces se vuelve temeroso de Dios. Dios se convierte en su supremo. Por implicación, le obedece. Le gusta escuchar su voz y seguir sus mandatos. También es uno que aprende a someterse con humildad a la voluntad de su Rey y su Señor. Coloca en sus manos todos sus planes y acepta cuando Él se complace en cambiarlos. Adicionalmente, quien reconoce la soberanía de Dios tiene un corazón agradecido. Su alma está siempre confiada y satisfecha, porque reconoce que Él tiene bajo sus manos todo dominio y no permitirá nada que no sea para nuestro bien. Por último, el alma que ha reconocido la grandeza y majestad de Dios es un alma llena de adoración, un alma que reconoce su nulidad frente a la grandeza y poder de su Señor. Permítame terminar con un asunto muy importante. Quiero invitarlo a que revise su corazón y que se cerciore que estas 5 actitudes están en su vida como creyente. Cuando enfrenta la adversidad, pregunto, ¿lo hace con un corazón agradecido y confiado? ¿Aún se queja, murmura y culpa a otros de sus fracasos? ¿Se felicita a usted mismo por sus éxitos? Aunque no levanta la voz al cielo y reclama, si se amarga, se aleja del servicio de la oración y de la comunión con sus hermanos, se opone, resiste la autoridad que Dios ha puesto en lo civil y en lo eclesial. Estas y otras actitudes son muestras de que usted no ha comprendido la soberanía de Dios. Y entonces le ruego que vaya al Señor en oración y en humildad de corazón, pida que este tema sea sellado en su corazón para que tenga la actitud que debe tener un verdadero creyente. El Señor le bendiga.